Buenos días, ¿me escuchan? Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, si se escucha. Gracias, Catherine. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora el tema de las funciones trigonométricas. Eh, las funciones trigonométricas nos van a servir a nosotros para determinar longitudes o ángulos de triángulos rectángulos. Aquí solamente nos vamos a dedicar a los triángulos rectángulos, porque aquí es donde nosotros utilizamos lo que viene siendo catetos e hipotenusa. En los otros triángulos no. Dice, presentaremos las funciones trigonométricas en la forma en que se originaron históricamente, es decir, como relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo es un triángulo rectángulo si uno de sus lados internos es recto, es decir, si teta es 90 grados, ¿verdad? Si teta es cualquier ángulo agudo, podemos considerar un triángulo rectángulo como teta como, como uno de sus ángulos, como se ve en la siguiente figura, ¿bien? Donde el símbolo como, aquí miren, eso especifica un ángulo recto de 90 grados. Podemos obtener 6 relaciones usando las longitudes A, B, C de los lados del triángulo. Es decir, B es a C, A es a C, B es a A es a B, C es a A, C es a B. Para resumir, si teta es un ángulo agudo del triángulo rectángulo de la primera figura, entonces por definición, vean, eh, por definición vamos a tener lo siguiente, miren, cateto adyacente, cateto opuesto, y la hipotenusa. ¿Dónde vamos a considerar los catetos? Los catetos no siempre van a ser, digamos, que aquí sea el opuesto por fuerza, que aquí sea el adyacente por fuerza. No. Eso va a depender de dónde estamos midiendo nosotros el ángulo. Opuesto al ángulo que nosotros estamos utilizando va a ser el cateto opuesto. Y de donde el cateto que parte del ángulo va a ser el cateto adyacente. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo, por ejemplo, les digo que este va a ser el ángulo de referencia, el cateto opuesto no sería este, sino que sería el que está aquí abajo. Por eso se llama opuesto, miren, cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. Si teta es un ángulo agudo de la primera figura, llamaremos a los lados del triángulo longitudes ABC, como lado adyacente, lado opuesto e hipotenusa respectivamente. Se emplean las abreviaturas A de Y o P, E y P, perdón, H y P, para denotar la longitud de los lados. Podemos entonces representar el triángulo como la figura. Las funciones trigonométricas que se expresan son las siguientes. Miren. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cosecante del ángulo. Cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Secante del ángulo es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Uso de las funciones trigonométricas para determinar lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas también las utilizamos para determinar lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Para determinar un lado desconocido de un triángulo rectángulo debemos tener únicamente un lado y un ángulo conocido. Generalmente tratamos de utilizar únicamente la función seno, coseno y tangente. Esto debido a las funciones que posee nuestra calculadora, aunque las demás funciones es recíproco de las mismas. Ejemplo, hallar la longitud desconocida C del siguiente triángulo rectángulo.
Si nos damos cuenta, miren, jóvenes, vamos a llevarnos este ejercicio. Ahí está. Bueno, si nos damos cuenta, ¿cuál es el lado, perdón, el ángulo de, ahí está. ¿Cuál es el ángulo de referencia? ¿Este ángulo o este ángulo? ¿Cuál es el ángulo que nosotros sí conocemos? ¿El del vértice B o el del vértice A? ¿Cuál es el ángulo que sí conocemos? Del vértice A. Gracias, Katy. Correcto. Va. Entonces vamos a tomar al... Vamos a denotarlo como teta. En este caso, teta sería 25 grados. Bueno, entonces, ahora bien, 14, ¿qué sería, jóvenes? ¿Qué sería 14? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿qué sería el 14? Cateto opuesto, correcto. Cateto opuesto. C, ¿qué sería? ¿Qué sería C? C sería la hipotenusa, gracias de hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver algo que relacione cateto opuesto con hipotenusa. Si nos damos cuenta en el formulario, cateto opuesto con hipotenusa viene relacionado por el seno del ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Solución. Y vamos a hacer eso, ¿ya? Como posee o como sabemos la longitud del lado opuesto, opuesto o cateto opuesto, y queremos determinar la hipotenusa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y queremos determinar la hipotenusa, usaremos la función. ¿Y cuál función vamos a utilizar, jóvenes? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál de las tres? Seno, coseno o tangente. La primera, seno del ángulo. Bueno, vamos a decir eso, miren, la función seno. Entonces vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener seno del ángulo. Una cosa, seno se puede escribir ya sea como sen o sin, no importa. Seno del ángulo, en este caso sería el seno del ángulo teta, va a ser igual al cateto opuesto, dividido, vean, la hipotenusa. Hipotenusa. Entonces vamos a decir despejando hipotenusa. Despejando hipotenusa. Y despejando la hipotenusa obtendremos lo siguiente, vean. Si alguien se pierde con la explicación, me dice, por favor. O más que todo con el despeje, porque aquí no voy a explicar el despeje. Se supondría que ya lo deberían saber, pero me dicen si se entiende el porqué. La hipotenusa sería igual al seno de... Ah, la hipotenusa sería igual al cateto opuesto, dividido el seno del ángulo. Alguien que no haya entendido de por qué del despeje.
¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces vamos a sustituir datos. ¿Cuánto equivale el cateto opuesto? El cateto opuesto equivale a 14. Y el ángulo, en este caso, es de 25 grados. 25 grados. Así que al hacer este, al evaluarlo, no al evaluarlo, sino que al operar sería 14 dividido seno de el ángulo que es de 25 grados. Me da un resultado de 33.13. ¿Qué cosa? Unidades. Porque como no tenemos dimensional, vamos a poner unidades. Y ahí está, miren. Ahí hemos determinado el valor de este cateto, ¿verdad? Que es de 33.13. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguien que se haya quedado atrás? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Ángelo, dígame. Coseno no utilicé, Ángelo, pero ahorita lo explico. Seguramente dice el seno. Va, mira pues. Lo que pasa aquí es lo siguiente, aquí, ¿eh? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Debemos determinar la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa es lo que nosotros estamos buscando. Así que lo que debemos hacer nosotros aquí es tener la hipotenusa en el lado del numerador, no en el denominador. Entonces, dicho eso, lo que se hizo fue lo siguiente. Como hipotenusa está dividiendo, al momento de pasarlo al otro lado, como hipotenusa está dividiendo, al pasarlo al otro lado va a pasar a multiplicar, miren, hipotenusa por seno del ángulo. Pues, bueno, seguimos despejando el valor de la hipotenusa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, como seno del ángulo está multiplicando, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a dividir. Seno del ángulo a dividir. Ahí miren. Entonces, disculpe, ¿cómo colocó en la calculadora para que me dé ese resultado? Va, ahí está. Esas son las preguntas que yo necesito que hagan. Miren, ahorita le digo. Así mire, Ángelo. Primero hipotenusa a multiplicar y después seno lo realicé como dividiendo. No sé si me entendió aquí. ¿Sí? Va. Permítame, Leslie, ahorita le comparto una calculadora para mostrar. Bueno, primero que nada, si nos damos cuenta, mire, Leslie, estamos trabajando en grados, ¿verdad? Estamos trabajando en grados. Por lo tanto, nuestra calculadora debe estar en modo de gradianes. Mire, no en radianes. Si en su calculadora, en la parte superior, aparece una R, hay que cambiarla. Debe aparecer una D. Rectifique que le aparezca una D y me dice si le aparece la D.
Sí, va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La operación dice, miren, 14 dividido seno de 25. Lo que vamos a hacer es decir 14 dividido, voy a abrir paréntesis, seno o sin, ¿verdad? Puede ser seno o sin, no importa. Seno de cuánto? La verdad no recuerdo cuánto es, de 25. 25, cierro paréntesis y cierro otra vez paréntesis. Cierro el paréntesis del seno y cierro el paréntesis de la división. Y aquí está, miren, 36,58. Seno de 25, 14, 14 seno de 25. Espérame, pero, gradientes, ahí está, de gradientes. 23,3. Ahí está, miren. Debe aparecer la letra D, ¿verdad? De gradientes. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, para este ejemplo, permítame, quiero ver uno de ángulo. Voy a ver uno de ángulo. Permítame. Bueno, mejor me lo invento, porque si no va a ser lo mismo. Vamos a hacer el otro ejercicio, ¿no? Bueno, supongamos este ejemplo, ¿verdad? Bueno, este no me está tan recto, pero ahí está, un triángulo rectángulo. Donde este lado mida unos, por ejemplo, unos 4, y aquí mida, vamos a ver, 5. Y yo les digo, calcular el, el ángulo alfa, ¿sí? Calcular el ángulo alfa. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, solución. Estamos, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, una pregunta. Si mi Guillermo, si no tiene D, claro, bien, todos deberían tener D, ¿sí? O si no tiene D, solamente sería la D, ¿sí? Cualquiera de las dos. A ver si las otras te puedo. Bien, si no le aparece D, solamente sería la D. Yo tengo que calcular mi teléfono. Leslie, si va a descargar una calculadora de teléfono, descargue esta, miren. Esta es bastante buena. Sí, Guillermo, la D sería el equivalente a... Ah, bueno, sí, esta es bastante buena. Guillermo, la D es equivalente a D. ¿Sí? Ahora, si fuera R o G, ahí sí no. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a proseguir. Cualquier cosa me comenten. Bueno, ¿qué datos tenemos aquí? Vamos a poner datos. Datos. Vamos a tener lo siguiente. Bueno, ¿qué es el 5, jóvenes? El 5, ¿qué es equivalente? ¿Qué es cateto o hipotenusa? ¿Qué es el 5? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿qué es el 5? Cateto opuesto. Vamos a decir entonces, miren, cateto opuesto va a ser igual a 5. Y vamos a ponerle longitudes. Vamos a decir metros. Metros y aquí también metros. Va.
Serán 5 metros, correcto. Va, ¿y el 4 qué es, jóvenes? ¿Qué es el 4? Cateto adyacente. A de Y es igual a 4 metros. ¿Y qué es lo que nosotros queremos buscar? Queremos buscar o determinar el ángulo alfa. Alfa, aquí está. Alfa es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, entonces si nos damos cuenta, miren, tenemos opuesto, adyacente y ángulo. Vamos a ver qué relación hay. Opuesto, adyacente, ángulo. Opuesto, adyacente, ángulo. ¿Cuál debo usar, jóvenes? ¿Seno, coseno o tangente? Para relacionar opuesto con adyacente. ¿Cuál debo usar? ¿Seno, coseno o tangente? El 3, el tangente del ángulo. Así que vamos a decir, vean, usando función tangente, tendremos lo siguiente. Y vamos a tener que el tangente del ángulo alfa, tangente de alfa, es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Vean? ¿Qué es lo que nos está diciendo la fórmula? Opuesto dividido adyacente. Ahora bien, este tangente del ángulo me está haciendo estorbo. ¿Qué les dije que debemos hacer cuando una función trigonométrica me está haciendo estorbo, jóvenes? Para despejar, lo que debo hacer. Alfa sería igual a ¿cuánto? ¿A qué cosa? ¿Cómo pasaría este tangente? ¿Ya, jóvenes? ¿A qué pasaría este tangente? Bueno, este ángulo tangente pasaría como tangente inverso. Tangente inverso del cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Quedándome de la siguiente manera. Opuesto, ¿cuánto dijimos que era lo opuesto? 5, ¿verdad? 5 metros. 5 metros. Y el adyacente son 4 metros. 4 metros. Si nos damos cuenta, vean, metros con metros los quito, ¿verdad? Y me quedan grados. Así que bueno, ¿cómo ingresamos función inversa? Es tangente inverso. Como shift tangente de, ¿cuánto era? 5 dividido 4 o 4 dividido 5. 5 dividido 4. 5 dividido 4. 5 dividido 4 y cierro paréntesis. Y ahí tengo el ángulo, miren, 51.34. Vamos a decir alfa es igual a ¿cuánto? 51.34. 51.34, ¿qué cosas? Grados. Ahí está bien. Ahí lo tenemos, ¿ven? ¿Alguien que tenga dudas, jóvenes? ¿Se dan cuenta? No es nada complicado hacer uso de funciones trigonométricas. No sé si alguien tiene dudas. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que vendrá el examen? Hasta lo que vimos hoy. ¿Se me apuntó? Leslie. Leslie, hasta lo que vimos hoy. Funciones trigonométricas. ¿Sí? Y alguna que otra pregunta
de matemática general, porque ustedes están trabajando su prueba T. Espero que ya hayan avanzado. Estén atentos de ese correo también, ¿verdad? Porque ahí les están mandando las informaciones. Me copiaron un dibujo. Perfecto, pues Mary, ahí está, miren. ¿Cómo va a ser el examen? Igual, de la misma manera que la vez pasada, Guillermo, de manera así sincrónica con cámara encendida. ¿Qué día será? Eh, ¿No les han mandado su horario? No sé. Viernes 5. Ah, bueno, entonces sería el viernes. Ahorita estaba buscando ponerme un punto rápido, no sé. Bien. Profesor, la tarea 3. ¿Cómo es que no entiendo? Leslie, no, Iván. Iván de la prueba T, la de la prueba T, usted ya debe estarlo trabajando, porque son bastantes ejercicios. Por eso fue que no les puse una tercera tarea, para que ustedes se dedicaran a hacer la prueba T. Que el próximo bimestre, vamos a estar trabajando con la prueba T, en el sentido de que ahí se van a ir calificando las tareas. ¿Sí? Lo que debe ser es ir trabajando su prueba T, así el jueves 4. Está bien, Guillermo. Bueno, si les corresponden dos fechas diferentes, mm, estén atentos al chat de WhatsApp, por favor. Así yo les digo qué día se hace entonces, si jueves o viernes, para hacer el examen al mismo tiempo. En todo caso, sería mejor el jueves, ¿sí? Sería mejor el jueves, para de una vez hacer el examen todos juntos. Más seguro va a ser el jueves. Entonces, por favor, pero ahí estén atentos al grupo, por favor. Por el momento tengan entendido que es día jueves, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, jóvenes, esto sería todo por el momento entonces. Cualquier situación me comentan, pero me comentan con tiempo, por favor. Y ahí estamos por el momento, jóvenes. Pasen feliz resto del día. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Jóvenes.